Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Si quiere batir sus manos, mi hermano, hágalo, que es para el Señor. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Señor, te exaltamos, te alabamos, te glorificamos en esta hermosa mañana. Gloria al Señor. Gloria a Dios, mis hermanos. Bienvenidos todos a esta escuela dominical. Los amigos que se encuentran en este lugar, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un culto para Dios. Amén. ¿Vamos a hacer culto para quién? Para el Señor. Amén. Quiero invitarles, mis hermanos, para abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos 46. Vamos a leer el Salmos 46 y el 47. Amén. Vamos a deleitarnos un ratico leyendo la palabra del Señor. Amén. Libro de los Salmos 46 y 47. Vamos a leerlo como lo tenemos acostumbrado. Amén. Cuando todos lo hayan encontrado, pueden confirmar con un amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarar la mañana. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio, el Dios de Jacob. 47. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Todos, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Amén. Tenemos un Dios maravilloso, al cual hemos venido a adorar en este lugar. Tenemos un Dios grande, temible y digno de ser exaltado. Antes de comenzar a cantar, vamos a hacer una oración, mis hermanos, y vamos a decirle a Dios y presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, aquí estamos, venimos a hacer culto para usted. Amigo, usted también, si usted cierra sus ojos y habla con el Señor le escucha. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, Padre maravilloso, eterno, sublime, grande eres, Señor, digno de ser alabado, engrandecido, exaltado. Aquí estamos, Señor, haciendo culto para usted, Señor. Nos hemos reunido en esta mañana, Señor, para exaltarle, para glorificarle, Señor Jesús. Aquí está tu iglesia, la cual has comprado a precio de sangre, Señor. Aquí estamos, Padre eterno. Queremos alabarte, Señor. Vamos a cantar para ti. Hoy vamos a exaltarte, hoy vamos a batir nuestras manos, hoy vamos a alzar nuestras manos, hoy vamos a alzar nuestras voces, Señor. Hoy en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier situación, reconocemos que tú sigues siendo nuestro Dios. Te alabamos, te exaltamos, gloria a su nombre, gloria al Señor. Dele las gracias al Señor en esta mañana. Oh Señor, entre los Él es Dios de dioses y Señor de señores. y te canto, Digno de ser alabado y engrandecido. alabanzas
motivos para exaltarle. Escuche. Es más grande que los cielos y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Dígale. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria esté sobre la exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria esté sobre la tierra. Yo te doy Cantad, cantad a Jehová, pero cantad con inteligencia. Hay que cantar con inteligencia, iglesia. entre los pueblos. Te cantamos Y y te adoramos, canto Señor, en esta mañana. alabanzas entre naciones. Escuche. Pues su amor es fiel y grande, es más grande que los cielos y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria exaltamos en esta mañana. Cuando reconocemos que su amor ha sido fiel para con nosotros. Solo alguien que comprenda que pueda estar quieto y ver la gloria de Dios. Alguien que en esta semana ha visto la mano de Dios en su vida. Alguien que esté sintiendo la presencia de Dios en esta mañana. Que levante su voz y exalte el soberano. Que levante su voz y exalte el soberano. Te exaltamos, Señor. sea Dios sobre los cielos
¿Cuántos le alabamos en esta mañana? Oh, hermanos, la presencia de Dios está aquí. Yo no sé si hemos entendido el mensaje de Dios en estos días para nuestras vidas, pero Dios está diciendo a su pueblo: tú tienes mi presencia, tú eres mi pueblo. Él está diciendo: es tiempo de buscar mi presencia, hermanos. El mundo se está conmoviendo, pero el Señor le dice a su iglesia: ustedes estén quietos y vean lo que yo voy a hacer. El mundo vive afanado, desesperado, pero la iglesia del Señor debe tener la paz de Cristo. Pero sabe, hermano, cuando nosotros no tenemos la presencia de Dios, nosotros no podemos tener esa paz. Yo en esta mañana no le voy a invitar a usted que usted deje las cargas suyas, sus problemas a un lado. No, tómelos y presénteselos al Señor en esta mañana y dígale: Señor, estas son mis dificultades, estos son mis problemas, estas son mis luchas. Si usted no siente la presencia de Dios hace mucho tiempo, dígale al Señor: hace mucho tiempo que no te siento. Sea sincero, sea sincera con el Señor. Pero dígale también: Señor, pero yo quiero sentirte. Oh, hermanos, jóvenes, iglesia, Dios está dispuesto a dejarse mover, a dejarse sentir en el corazón de nosotros. Los hermanos que están con nosotros desde sus casas, usted puede sentir la presencia de Dios, porque nuestro Dios es soberano. Pero, hermanos, qué bueno en esta mañana colocar todas esas cosas, esas situaciones delante de Dios y reconocer que nosotros tenemos un Dios. Él sigue siendo Dios. El mundo pasa y sus deseos, todas estas cosas pasan, acontecen. Así dice la palabra de Dios. Pero la iglesia del Señor en estos momentos debe batir sus manos, debe alabar a Dios, debe glorificar a Dios y decirle al Señor: Señor, yo sigo creyendo que tú sigues siendo Dios. Debe anhelar la presencia de Dios, hermanos. Cuando tenemos la presencia de Dios, hay paz en nuestros corazones. Aleluya. Vamos a seguir alabando al Señor. No hay nada
alabamos, Señor, por eso te glorificamos, Señor. Estamos maravillados de tu amor hacia nosotros, de tu misericordia, cuánto amor, cuánto perdón, porque te fallamos, pero nos perdonas. Cuando te clamamos, tú nos escuchas. Oh, Señor, que tú te dignes, Señor, a dejarnos sentir tu presencia. Oh, cuán grande eres, Jesús. Sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Dígale al Señor, Él lo escucha, hermano joven. Oh, venga delante de la presencia de Luché Dios. como un Dígale, soldado, dígale que usted ha luchado y está cansado, y que a no está veces pasando sufrí. dificultades. Pero venga porque la la fuente lucha de he agua ganado, mi viva. armadura he desgastado. Tú eres la Vengo a fuente ti. para nuestras vidas, Señor. Sumérgeme Oh, por su en el Espíritu río de tu Santo. espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado de camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Luché como soldado, a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Gloria al Señor. Oh, hermanos, la presencia de Dios es la que sacia nuestros corazones. Qué bueno entenderlo en esta mañana. Cuando tenemos la presencia de Dios, las cosas que no encuentran sentido, las respuestas que buscamos, están en la presencia de Dios. Gloria a su nombre, gloria al Señor. Seguimos alabando al Señor, amén. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me protege.
¿Cuántos decimos gloria a Dios? Hermanos, regalémosle un aplauso al Señor en esta mañana. Oh Señor, recibe la alabanza, Señor Jesús, te adoramos. Gloria al Señor, Él es digno de ser alabado, amén. Él es digno de ser glorificado. Qué bueno que nosotros podamos contemplar la grandeza del Señor, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Voy a invitar a la hermana Miriam, al hermano Libardo, que sea tan amable de tomar la ofrenda. Y hermanos, qué bueno nosotros dar de lo que... Sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, rey de reyes, novio amado, señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo. Ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo. No lo dudes más, toma el desafío, Dios está contigo. Bueno, gloria al nombre de Jesús. Queremos invitar, hermanos, a todos esta semana. Ellos tienen, los hermanos varones, tenemos actividades, así que quiero leerles brevemente. El lema es varones enfrentando los desafíos. Amén. Varones enfrentando desafíos. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, que entendamos que todos los días tenemos desafíos. Bueno, usted no me entiende. Todos los días enfrentamos desafíos. Yo soy pastor y todos los días uno atiende diferentes situaciones de la vida de las personas. Hermanos, es que la Biblia ya lo advirtió. Tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso quiere decir que a veces su hogar puede ir bien y de un momento a otro llegó una circunstancia adversa. Usted no la vio venir, pero entró en un problema serio.
Puede tener usted sus hijos bien y mañana haber una inestabilidad frente a los hijos. Y eso se vuelve una guerra, una batalla, y le quiero decir, a veces no duran un día, sino meses y hasta años. Así que nosotros tenemos desafíos y a veces, hermanos, vivimos la vida, pero no somos conscientes de esos desafíos. Así que yo quiero invitarle a dos cosas. Una, todo programa de la iglesia y culto no se lo pierda. Dos, traiga sus 5 sentidos al culto. Que usted diga, voy a escuchar, hermano, porque no es que no nos enseñen, lo que pasa es que nos enseñan, pero salimos de aquí y hacemos otras cosas. El problema no es que nos enseñen la palabra de Dios. Créame que si algo nos preocupamos en esta iglesia es por predicar la palabra de Dios y por dar enseñanzas a la vida, a la familia, a la obediencia, la santidad, los hijos, los hogares, los esposos, los varones, las esposas, las mujeres, las señoritas, las niñas. Los niños están en clase de escuela dominical, talleres de formación, talleres de doctrina, escuela vida nueva, refán. Hermanos, enseñanzas sí que damos. El caso es qué tanto nosotros que venimos llevamos a la práctica lo que escuchamos, porque ahí está el secreto. Amén. Si guardamos la palabra de Dios y decimos como David, que David se deleitaba. Mire, David dijo, me deleito en guardar tus palabras y tus mandamientos, tengo un gran deleite. Eso quiere decir que David oía, pero David decía, esto yo tengo que aplicarlo a mi vida. Se nos destruyen hogares por no oír el consejo. Se nos pierden hijos por no oír el consejo. Se nos pierden jóvenes por no escuchar el consejo. Yo quiero invitarle, aproveche. Amén. El jueves la conferencia es solo para varones. A ver, los varones, levanten la mano, por favor. A ver, todos los varones, eso sí. El jueves los esperamos a todos ustedes aquí. Mujeres, si usted lo deja en su casa, usted pierde. Así que téngale la ropita temprano, téngale la comida temprano, todo. Y si no quiere venir, hermana, haga de todo, pero tráigalo acá. Amén. El sábado será para las damas. Los varones no venimos el sábado, solo para ellas. Amén. Hermano, no deje a la hermana en su casa. Usted va a perder si la deja en su casa el sábado. Amén. Así que vamos a, hermano, esto es importante en nuestra vida. El viernes estaban dando una importante conferencia aquí a las señoritas. Lo preocupante es que algunos padres no enviaron sus hijas. Y hermanos, y yo le quiero decir algo. Usted puede estar muy ocupado en su trabajo, tener mucho trabajo, pero un padre que entienda lo que significa una hija o un hijo, en momentos en que ellos pasan por adversidades, le digo, usted será capaz de decirle a su patrón, espéreme porque ya vuelvo, voy a recoger a mi hija que la va a llevar a la iglesia. Usted será capaz de decir, hoy trabajo hasta tal hora porque me voy a llevar mi hijo, mi hija a la conferencia. Hermanos, nosotros por dinero no desplazamos la esposa, el esposo, los hijos, no tengo tiempo, no puedo. Pero hermano, cuando viene el problema, créame que ahí uno sí saca tiempo. Pero el problema ahora no solo el problema, ahora tenemos que buscar la solución y a veces no la encontramos. El problema es que pudimos haber prevenido, pero a veces llegamos a cuando ya no pudimos hacer más. Y yo quiero invitarle, hermano, estas enseñanzas son importantes, es para edificarle, para ayudarle en su vida, su familia. La palabra de Dios lo enseña. No es algo que nosotros traemos de nuestro pensamiento, está en la palabra de Dios. Amén. Así que hermanos, quiero invitarles para que estemos el día jueves 7, sábado 7 de la noche y domingo
Vamos a tener las conferencias también en la mañana y el domingo en la noche culto de encuentro de amigos. Amén. Esta noche tenemos también el culto evangelístico. Invite los amigos, hermanos. Vamos a tener también una reunión con la directiva de evangelismo. Si alguien me recuerda qué hora la hermana Jofrina citó la reunión. A las 5 entonces estaremos en la reunión con la ayuda del Señor. Amén. Y próximamente a mediados del mes de junio viene la semana de el Congreso de Damas Dorcas. Vamos a dar otras enseñanzas esa semana con relación a la familia. Hermanos, pero vuelvo y le digo, retengamos la palabra. Ahí está el secreto, para que mañana, joven, no tengas que llorar. Para que mañana, señorita, no tengas que lamentar. Para que mañana, esposos y padres, no tengamos que lamentar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad. Vamos a orar a Dios y vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Recuerden que también hay una actividad pro templo y qué bueno poder nosotros también identificarnos con ella, hermano. Estamos pagando todavía compromisos de este lugar, del terreno, pero Dios ha sido bueno. Amén. Siempre que le digan que Dios es bueno, hermano, ojalá usted grite amén, porque Dios es muy bueno. El aire que usted está respirando hoy se lo debemos a Dios. La vida se la debemos a Dios. Y todos sus favores se lo debemos a Él. Aleluya. Vamos a orar a Dios. Hay personas enfermas. Aquí nos piden oración por las personas que nos visitan. Es verdad, vamos a orar por ello. Vamos a orar por la salud de la hermana Mildred y su familia. Vamos a presentarle delante de Dios. Pido oración por mi nieta Ana Elizabeth y por su cumpleaños. Amén. También, bueno, vamos a orar también por los hermanos que están cumpliendo años. La hermana Rocío de la Rosa, el hermano Marciano y la hermana Magali están de cumpleaños. Vamos a orar a Dios en favor de ellos. Amén. Y hermanos, el próximo sábado 7:30 de la mañana tendremos bautismos. Amén. Yo no sé si usted se alegra. Amén. Amén, gloria. Hermanos, 8 nuevos hermanos bautizados en el nombre de Jesús. Pero no solo son hermanos para nosotros en la fe, no solo son nuevos miembros de la familia de Dios, es que son 8 almas que estamos arrebatándole al infierno. Porque eso suena muy duro, pero así lo dice la Biblia. Eso suena muy duro, pero la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Así que esto tiene que ver con la vida eterna y con la salvación o la condenación. Eso tiene que alegrarnos, pero esto también tiene que preocupar a los amigos, porque lo que está aquí no lo escribió el pastor William. Lo que está aquí es de Dios, y fue Dios el que trajo su evangelio y dijo lo que era necesario hacer para ser salvos. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar a Dios y que Dios nos bendiga con su palabra. Señor Jesús, invocamos tu nombre santo, Dios, en esta mañana. Bendícenos, ayúdanos, respáldanos, Señor. Tu palabra, Dios, va a ser predicada. Ruego, Dios, que nos bendigas con ella, nos asistas. Señor, tu palabra llegue conforme a nuestra necesidad. Padre bendito, te ruego que obres en los necesitados, en los enfermos, en los afligidos. Señor, ayúdales, ayúdales, Dios eterno, ayúdales, Padre Santo. Oh maravilloso Jesús de la gloria, te alabamos, te bendecimos,
Oh Dios, restaura, sana, levanta. Glorifícate, Señor Jesús. Aleluya. Tú eres bueno, Dios, tú eres bueno. Tú eres grande, Señor. Para siempre es tu misericordia y tu verdad, Señor Jesús. Yo te ruego, Dios, que nos bendigas. Señor, los que cumplen años, bendíceles, ayúdales, restáurales, bendice todo en sus vidas, Señor. Te ruego, Dios, por los que están enfermos, glorifícate en sus cuerpos, Señor, ayúdale. La familia de nuestro hermano Julio Ginás, nuestro misionero en Argentina, restáurales, sánales, Dios, glorifícate en ellos. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, tengan la bondad. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 2. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 2, tengan la bondad. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 2. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. ¿Han encontrado todos? Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Amén. Leámoslo una vez más. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor. Hemos venido hablando, hermanos, acerca de la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Amigos, hemos venido hablando de este tema y quiero invitarles para que seamos muy conscientes de la urgente necesidad de la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Y les decía en estos días, la presencia de Dios está en nosotros como iglesia, porque con la iglesia está el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, se lo repito, con la iglesia está el Espíritu Santo. Amén. Eso es una promesa del Señor. El Señor dejó su Espíritu Santo y dijo: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Y el Señor dijo: el Consolador, gloria al Señor, los guiará a ustedes a toda verdad. Todo lo que hacemos es guiado por el Espíritu Santo. Pero hermanos, yo debo preocuparme, además de que la presencia de Dios está en la iglesia, yo debo preocuparme porque la presencia de Dios está en mi vida. Amén. Digan amén. Yo debo preocuparme porque la presencia de Dios está en mi vida, y escúcheme, y que esté en mi vida de manera activa. Amén. Hermanos, que esté en mi vida de manera activa. Porque alguien puede tener la presencia de Dios, pero de una manera pasiva, lo cual la presencia de Dios en él no hará gran diferencia. Hermano, pero un cristiano que sabe lo que es la presencia de Dios, yo le quiero decir, entenderá el valor de ella en su vida. Amén. Gloria al Señor. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento era representada allá en el tiempo del pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida. La presencia de Dios estaba representada en el arca del pacto. Y el arca del pacto era una caja de madera de 1 metro con 15 centímetros de largo por 68 centímetros de ancho y 68 centímetros de altura. Pero esa caja, hermanos, de madera representaba la presencia de Dios en medio del pueblo.
Amén. Y yo quiero decirle, hermano, cuando Israel entendió lo importante que era la presencia de Dios, hermano, ellos donde se movían llevaban esa arca. Donde iban sabían que la presencia de Dios les daba seguridad. Mire, la Biblia habla que cuando Israel salió de Egipto y cruzaron el desierto, mire lo que significa la presencia de Dios, para que usted entienda que es necesario tenerla en nuestra vida. Cuando salieron de Egipto, era cruzar un desierto. Los desiertos tienen una característica: en la mañana, en el día son muy calientes, pero en la noche tienden a ser muy fríos, porque corre la brisa. Pero Dios en el día guiaba a Israel con una columna de nube, protegiéndolos del calor del sol. Y en la noche los guiaba con una columna de fuego para calentarlos y para iluminarles el camino. Eso quiere decir que Dios en nuestra vida, todo será diferente. La presencia de Dios en su vida y en mi vida hará que todo sea diferente. Y yo quiero que usted lo entienda, hermano. La presencia de Dios en su vida, escúcheme esto, hará que todo sea diferente. Su vida, su hogar, su familia, su esposo, su esposa, sus hijos serán diferentes si usted y yo nos preocupamos por cultivar y mantener la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Es que alguien que tiene la presencia de Dios, lo que va a hablar, lo habla con cuidado. Es que esa es la gran diferencia. El que tiene la presencia de Dios, al actuar, su vida actúa acorde a lo que él tiene de Dios en su vida. Amén. Su manera de proceder, hermanos, todo es diferente. Y ahí es donde necesitamos como iglesia, pero también de manera individual, buscar la presencia de Dios. Y yo quiero que sigamos hablando de cómo David trajo el arca y lo que significó mover el arca. Porque es que a veces nosotros, hermanos, venimos a la iglesia y le decimos: Señor, lléname. Y uno está esperando que Dios le deposite una vasija de unción, de bendición, el Espíritu Santo. Pero a veces uno no está dispuesto a pagar el precio a eso. Y esto va más allá de decir: Señor, lléname. Esto tiene que ver con la sed que yo tengo de su presencia, la búsqueda que yo tengo. Si usted sí ora en casa, no ora. Si usted viene aquí, sí ora. Si usted llega, cada que venga aquí, usted llega retrasado sobre el tiempo, usted no tendrá tiempo de prepararse para darle alabanza a Dios. Y eso, todo eso cuenta. Amén. Hermano, cuenta desde la manera que yo vengo a este lugar, hermano. Y yo quiero que usted entienda esto, porque a veces uno llega a este lugar, pero la gente se enseña a llegar sobre tiempo. Y nuestra costumbre es llegar antes para hablar con Dios. Nuestra costumbre es arrodillarnos y hablar con Dios, darle gracias, bendecirle y decirle: Señor, estoy aquí para alabarte y bendecirte. Amén. Estoy aquí para cantarte y darte la gloria. Así que, hermanos, el que quiere la presencia de Dios tendrá que entender que hay un precio también a pagar. Y mientras estamos en el culto, cantando, alabando, hermano, yo no puedo quedarme como si nada pasara. Es que aquí está Dios. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Y eso tiene que hacer algo en mi vida, aleluya. Eso tiene que hacer algo. Eso tiene que provocarme algo. Amén. Normalmente a mí no me gusta llegar tarde. En mi vida personal me preocupa cuando llego tarde. Eso no quiere decir que no llegue tarde, pero a mí me preocupa. Me parece que a una persona que yo le llego tarde le estoy faltando al respeto, porque él quizás se fue. En mi caso, si yo tengo una cita con usted y la cita es a la 1:30 de la tarde y yo no alcancé a almorzar,
Yo no me quedo almorzando y le llegó tarde a usted. Por no, ahí me parece que usted merece que yo le llegue a la 1:30, así yo no haya almorzado. ¿Me entiende eso? Hermanos, pero si eso es ante seres humanos mortales, cuánto más ante el Dios Todopoderoso, cuánto más ante el Rey del universo, aleluya. Hermano, ante el Dios de dioses y el Señor de señores, usted y yo debemos de tener, hermano, un compromiso muy serio con Dios. Amén. ¿Están aquí conmigo todos? La Biblia nos dice en el pasaje que desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Hermanos, ellos se lamentaban, escuchen esto, ellos se lamentaban por la presencia de Dios, pero no hacían nada por ella. Y eso es algo que pasa muy similar en nuestra vida espiritual. Nos lamentamos y decimos, pero es que no siento el Espíritu Santo, pero no hacemos nada por llenarnos de Él. Y déjeme, yo le cuento, yo crecí en la iglesia. Yo crecí en la iglesia cuando yo no había sido bautizado aún con el Espíritu Santo. Hermanos, uno se iba 1 hora antes del culto a pedirle a Dios que lo bendijera. Terminaba el culto y a veces cuando la gente se iba a su casa o salía en un momento, los que no habíamos sido bautizados con el Espíritu Santo, nos quedábamos ahí diciéndole, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Señor, yo lo necesito en mi vida, Dios, bautízame. Cuando estábamos cantando los coros, hermano, nosotros, la gente que tiene sed, hermano, nos veníamos adelante y nos hacíamos en los puestos de adelante y decíamos, Señor, y uno se conectaba con la presencia de Dios y uno quería cantar y adorar y bendecir a Dios. Hermano, cada culto para uno era un anhelo la presencia de Dios. Los que llevan años en la iglesia saben que es así. Pero hermano, no es que Dios haya cambiado, no. No es que la promesa no sea para este tiempo. Lo que pasa es que los afanes de la vida nos están haciendo lo que pasaba allá en ese tiempo. Se lamentaban, la querían que les fuese bien, que en todo triunfasen, pero no buscaban la solución. La solución era organizar las cosas, cambiar todo y buscar el arca, llevarla a su lugar. ¿Sabe cuál es la solución de su vida, de su paz, su tranquilidad, incluso la prosperidad económica? Aunque ese no es nuestro tema de predicación, pero las bendiciones de Dios estarán en usted cuando usted le dé el lugar que a Él y a su presencia le corresponden en su vida. Cosas diferentes van a suceder. Oh hermano, denle ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Queremos la presencia de Dios, pero no nos esforzamos. Y ese era el secreto. Así que David se dispuso a buscar la presencia de Dios, hermanos, a traer el arca del pacto de donde estaba al lugar donde debía de estar. Y la Biblia nos dice en 1 Samuel capítulo 6 versículo 7, vamos a leerlo un momento. Primer libro de Samuel capítulo 6 verso 7, miren esto. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. ¿Saben algo, hermanos? El arca del pacto, y eso se los prediqué hace 8 días, los filisteos se la llevaron, la secuestraron y la llevaron a su campamento en una guerra con Israel. Les quitaron el arca y se la llevaron a su campamento. Pero el arca en el campamento de los filisteos les trajo problemas.
porque el arca representaba la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no habita en cualquier lugar, ni en cualquier casa, ni en cualquier territorio, ni en cualquier lugar, hermano. Así que ellos se confundieron y dijeron, lo que le funcionó a los israelitas será también para nosotros. Para ellos fue un problema. Les trajo muerte, dificultad, enfermedades, tumores. Pero note esto, los filisteos decidieron en un consejo de sus príncipes devolver el arca del pacto. Y alguno de ellos dijo, ¿y cómo devolvemos esa arca? Y ellos por respeto no dijeron, lleven eso de cualquier manera. Los mismos filisteos, pueblo pagano, escúcheme, pagano, no conocedor de Dios, ellos dijeron, hagamos un carro nuevo para llevar esa arca. No la llevemos de cualquier manera. Esa arca es importante, llevémosla en un carro nuevo. Luego dijeron, tomemos 2 vacas, escuche, pero no cualquier vaca. Vacas que críen. Eso quiere decir que eran vacas que sanas. Porque uno a veces quiere, hermano, para Dios lo cojo, lo manco. Ellos, los filisteos, dijeron, no, Señor, lleven de lo mejor, hagan un carro nuevo, lleven unas vacas de lo mejor que hay aquí. Y luego dijo, a las cuales no les haya sido nunca puesto un yugo encima, y preparen esas vacas, amárrenlas al carro y hagan volver sus becerros de detrás de ella. O sea, que los becerros no se vayan llorando o bramando detrás de sus vacas, de sus madres. Cuando uno mira esto, usted se da cuenta que ellos respetaron lo que significaba el arca. Pero eran los filisteos. Pero la Biblia nos dice en 2 de Samuel capítulo 6, versículos 1 al 3. El pasaje que acabamos de leer era los filisteos mandando el arca, ¿verdad? Y no se me pierda esta mañana, el arca representa la presencia de Dios. Pero en este pasaje ya no eran los filisteos, era el rey David, el ungido de Jehová. Volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos hombres? 30,000 para llevar una cajita de 1,15 m, 68 de ancho y 68 de altura. Uno solo podía llevarla. ¿Por qué recogió? ¿Por qué llamó 30,000? Porque él era consciente de lo que era, lo que representaba ese elemento. Y eso, allá tenemos que llegar, hermano, a ser consciente y no acostumbrar. No se acostumbre a venir a este lugar de cualquier manera, ni tarde, ni apurado, ni a darle a Dios una alabanza cualquiera. No. David entendió y dijo: 30,000 hombres llevaré para cargar el arca. Verso siguiente: y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Verso 3: pusieron el arca de Dios, escuche, ¿sobre un qué? ¿Quiénes habían hecho eso? Los filisteos habían hecho eso también. Así que David terminó haciendo lo que hacía un pueblo pagano, rebelde y desobediente como los filisteos. David le pareció que era buena idea. Entonces dice: pusieron el arca sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Sabe qué pasó? Los filisteos habían preparado un carro nuevo para llevar el arca, pero ellos no sabían cómo se debía cargar esa arca.
David hizo lo mismo. Preparó un carro nuevo y 2 bueyes para llevar el arca. Pero el problema en el que se enfrentó David es que el arca no se transportaba así. Y el error era perdonable a los filisteos, pero no a David y a los hombres que llevaban el arca. Amén. El error era perdonable a los filisteos, hermanos que están aquí, amigos, pero no a David, porque David sabía lo que desde la antigüedad se había dicho, que el arca de Dios, el arca del pacto, no se podría llevar encima de alguna tabla o de algún carro o tirado por animales. Los coatitas, los de la tribu de Coat, que pertenecían a los levitas, que era la tribu de los sacerdotes, ellos tenían que tomar el arca y llevarla sobre sus hombros. Gloria al nombre de Jesús. El arca se cargaba sobre los hombros de los sacerdotes, pero no en un carro nuevo. El carro nuevo era una buena idea, era una buena intención, pero yo quiero que usted entienda algo esta mañana. A Dios no lo complacen las buenas intenciones, a Dios lo complace la obediencia, hermano. No crea, no impresionemos a Dios por las buenas intenciones, hermano que está aquí. A Dios no lo impresiona a nadie por las buenas intenciones. Es que yo iba a ir al culto, pero me llamó el jefe de la compañía que me necesitaba urgente, y Dios conoce. Dios no conoce. Dios solo entiende, hoy era día de adorar. Hoy era día de presentarte para hacer y rendir tu vida en alabanza. Pero es que el patrón, ¿quién es primero? ¿El patrón o el dueño de los cielos y de la tierra? Hermanos, nuestro problema está en las buenas intenciones. Tenemos muy buenas intenciones, pero a Dios no lo complacen las buenas intenciones. Pastores que tenía, hermano, Dios quiere ver cristianos de carácter definido por Él y para Él. Y esos cristianos tendrán que decir a veces no a otras cosas para poder agradar a Dios. Pero el cristiano que quiere vivir con todo mundo de la misma manera y agradar a todo mundo, y hoy porque no puedo, porque les decía excusas y más excusas, hermano, ese cristiano va, sin darse cuenta, la presencia de Dios en su vida se va a ir alejando. Así que a David no se le perdonó la equivocación. Él quiso llevar el arca en un carro nuevo, pero hermano, el arca se llevaba sobre los hombros, y escúcheme bien, y el arca no la podía tocar nadie. El arca no era tocable porque ahí estaba la presencia de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Las cosas sagradas son sagradas. Y yo quiero decirle, hermano y amigo que está aquí, no caminemos de la misma manera con las cosas de Dios como en el mundo. Lo sagrado es lo sagrado. Y nosotros a veces hacemos mezcla de eso, de lo sagrado con las cosas de Dios. Mire, yo he escuchado gente que de un lado dice bendito sea Dios, y apenas termina de decir bendito sea Dios, maldicen a otro con palabras vulgares. ¿Sabe por qué? Porque de la misma boca está saliendo un reconocimiento a Dios, pero de la misma boca sale una maldición. Amigo, no funciona así. De tus labios debe salir alabanza para Dios, pero no maldición para nadie. Pero a veces la gente se acostumbra a eso, a mezclar lo sagrado con lo pagano. Y ellos dicen Diosito lindo, pero luego dicen otra cantidad de cosas. No, reconoce a Dios y aprende esta mañana que lo sagrado y lo santo es sagrado y santo. Amén, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. El arca no se podía tocar, así que la estaban trasladando. Escúcheme, David la quería trasladar, pero como a él le parecía más bonito, como a él le parecía mejor. Y yo le quiero decir algo, hermano, no es a la manera nuestra.
El que quiera sentir la presencia de Dios, usted no la va a sentir a su manera. Es que yo no tengo afán para Dios, pero voy a sentir la presencia de Dios. Es que yo estoy viviendo de cualquier manera, pero yo sé que la presencia de Dios va conmigo. Es que yo actúo de cualquier manera, pero Dios va conmigo. No te confundas. Lo uno no aplica con lo otro. Por eso Dios llama al hombre al arrepentimiento. El hombre y la mujer sabios se arrepienten y le entregan la vida a Dios para separarse del mundo. La vida cristiana es una salida del mundo y una relación nueva con Dios. Amén. Pero no podemos andar entre los dos. Entre que ando en el mundo y ando con Dios. Hermano, eso no funciona ante Dios. Puede que el mundo lo haga, pero eso no funciona. La gente en el mundo, hermano, ahorita, bueno, porque estamos en pandemia, pero la gente terminando año se consagra, lo llaman la semana Pascua, y celebran y se reúnen en familia y dan gracias a Dios y todo. Pero una vez comienza enero, la gente se va a sus carnavales. Y la gente tiene una mezcla de cosas donde reconocen a Dios de un lado, pero del otro lado le hacen culto a Satanás y a todo lo pagano. Hermano, eso le funciona a los hombres, pero no con Dios. No funciona con Dios, hermano y amigo. Amén. Así que ellos querían llevar el arca, la presencia de Dios, pero a su manera, y no les funcionó. Cuando iban llevando el arca, un hombre llamado Usa, él era hijo de Abinadab. Y escuche, los bueyes en que llevaban el arca se tropezaron. Y cuando los bueyes tropezaron, el arca se la dio. Y Usa tuvo la excelente intención, escúcheme, la muy buena intención de que el arca no se cayese, y la tocó. Pero con la excelente y muy buena intención, Dios lo mató. Le quitó la vida. Con solo tocar el arca, Usa cayó muerto. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que a Dios no le cuentan las buenas intenciones. Que para Dios no vale que es que, pastor, yo tenía tanta necesidad que tuve que hacer una cantidad de cosas. A Dios le interesa más la obediencia que las buenas intenciones. Y que yo tengo la intención de amar a Dios. No tengas intención de amar a Dios, ama a Dios. Pastor, es que yo quería, pero no querías, debes de hacerlo. El problema nuestro es que nos han enseñado las buenas intenciones. Casi hiciste un esfuerzo. Hermano, con Dios es sí o no. Aleluya. ¿Están aquí conmigo? ¿Sabe? Segunda de Samuel capítulo 6 versos 6 al 8. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano, escuche esto, al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Eso fue bueno. Pero mire lo que pasó. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Ojo a eso, hermano. Por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Wow. Cuando uno lee el pasaje, usted dice, pero yo hubiese hecho lo mismo. Usted de pronto también hubiese hecho lo mismo. Pero la Biblia dice que Dios se enojó y lo mató por una temeridad. ¿Sabe qué quiere decir eso? Porque hizo algo que no podía hacerlo así fuera la mejor intención. ¿Sabe, hermanos? En la vida con Dios, iglesia y amigos, hay que entender la dimensión de lo que es caminar con Dios. Más allá de lo que a mí me gusta o yo creo o lo que me parece bueno, hay que entender la dimensión de lo que es caminar con Dios. Amén.
Así que hermanos, la temeridad de Usa, escúcheme esto, fue más que una acción por reflejo o instinto. Dios hirió a Usa porque su acción estuvo basada en un error crítico de pensamiento. Y yo quiero decirle, eso nos pasa muy a menudo a nosotros, a cristianos y a no cristianos. Muchas veces los cristianos tenemos buena intención, pero creemos que eso vale ante Dios. Pero ese es un desafío a Dios, hermanos. Y el mundo sí que tiene este pensamiento, porque ellos tienen un pensamiento. Yo voy de vez en cuando a la iglesia y ahí estoy, y yo llevo mi ofrenda o mis diezmos, y ahí estoy, ellos dicen, y me ha ido bien. Puede que hasta cierta parte les vaya bien, pero ¿sabe algo, hermano? Con Dios no cuentan las intenciones. Con Dios cuenta la obediencia y el temor a Dios. Con Dios cuenta, hermano y amigo, que tú entiendas que Él es Dios y que tú y yo debemos obedecerle. ¿Sabe qué pasa, hermano y amigo? Hay un día al final del camino. Eso es lo que la gente no entiende y algunos no saben y lo dejan pasar por alto. Pero al final del camino hay un día en que nos llamarán a cuentas a todos. Así que esto la gente dice, uy no pastor, pero yo así no, pero no tienes otra opción. Yo le pregunto a la gente, hay gente que me dice, pastor, ay, eso es muy lindo, yo sí quiero ir al cielo y ese es mi anhelo, pero yo no voy a hacer eso. Y yo le digo, ¿quieres ir al cielo? Sí, no tienes otra opción. No tienes otra opción. Amigo, no hay otra opción. Tú tienes una deuda muy grande con Dios y Dios te está llamando para perdonarte y arreglar esa deuda. El pasaje que le gusta al hermano Jorge. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pues tenemos una deuda muy grande con Dios y Dios llama al ser humano y le dice, venga, arreglémosla, pero no a tu manera. Así que, hermanos, Usa hizo algo temerario que Dios no aprobó. Y escúcheme algunos puntos. Usa erró al pensar que no importaba quién cargara el arca. Eso le pasa a muchos cristianos. Uno cree que uno puede vivir de cualquier manera. Tú lo haces, pero no puedes. Tú lo haces y puede que no pase nada, pero un día va a pasar. Puede que lo ignoremos y ignoremos a Dios y quién es Dios, pero un día pasará. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Así que, hermanos, Usa dijo, no hay problema quien cargue el arca. Número 2, Usa erró al pensar que no importaba cómo fuera cargada el arca. Así que no importó quién la cargara, pero tampoco les importó cómo fuera cargada. Y no se les olvide, cualquiera no podía cargar el arca. Y segundo, sí contaba cómo fuese cargada, porque tenía que ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes. Así que eso que parece, eso que en su vida usted a veces dice, ay, pero Dios sabe que yo estoy ayudando a mi familia y yo estoy haciendo esto. Alguien no ha venido a culto y le mandé un mensaje y le dije, hermana, no la he visto en culto. Hermano, Dios sabe que es que estoy trabajando tan duro que no he podido volver a los cultos. Yo le dije, hermana, eso lo sabe usted y lo sé yo, pero el Dios del cielo, perdóneme. Usted le puede inventar todas las que quiera, pero eso no, porque Él no le admite las excusas, Él le admite la obediencia. Así que Usa creyó que se podía de cualquier manera. Usa erró al pensar que sabía todo sobre el arca. Hermano, Usa tuvo el arca en su casa al lado de su padre 20 años. Así que Usa ya sabía y se acostumbró tanto a ver el arca que se acostumbró. ¿Sabe, hermano? A veces nosotros nos acostumbramos tanto a venir a la iglesia que se nos olvida lo que pasa aquí. A veces nos enseñamos tanto a escuchar la palabra. Mire, ¿sabe qué problema tenemos los pastores? Y déjeme, yo se lo repito, se lo decía en estos días.
A los pastores nos pasa como cuando el pasajero del avión se sube al avión y la azafata empieza a dar las recomendaciones. Ella da las recomendaciones porque le toca, pero los pasajeros están perdidos de lo que ella dice. Hay hermanos que llevan tantos años oyendo la palabra, hasta este mensaje, que ellos ya saben, yo sé, el pastor va a explicar esto, esto y esto, y ellos ya dejaron, la mente ya le perdió el sentido, y ya ni siquiera, porque conocen tanto, que ni siquiera se detiene a reconocer la palabra de Dios. Hermano, Usa se acostumbró a eso, a ver el arca, y le perdió temor y respeto al arca, y ese fue su gran error. Gloria al nombre de Jesús. No te acostumbres a venir a este lugar. Cada que vengas, como si fuera la primera o la última vez que viniese, bríndele a Dios alabanza, reconocimiento. Reconozca al Dios del cielo. Cántele, alábele, sírvale. Oh, hermano, acostúmbrese a aplaudir, a alabar a Dios, a bendecir a Dios. Acostúmbrese a levantar las manos. Acostúmbrese a alabar a Dios y decir: Dios, tú eres bueno. Acostúmbrese a darle la gloria a Dios. Los hermanos que no están aquí esta mañana, ellos no saben lo que se perdieron. Pastor, es que me quedé orando en la casa. Esta no es hora de estar orando en la casa. Ni siquiera eso. Es que uno a veces tiene buenas intenciones. Pastor, me quedé orando hoy en la casa. Esas son buenas intenciones, pero no aplican. Hoy era momento de venir a escuchar lo que Dios nos iba a dar a través de su palabra. Amén. Hermanos, esto va más allá, y yo le doy gracias a Dios por estar en esta iglesia. Porque, hermano, aquí no lo entretenemos a usted. Aquí no lo traemos esta mañana a decirle: haga esto que le va a ir súper bien en la vida y vas a prosperar y la economía y vas a ser. No, hermano, eso no. Trabaje juicioso y sea fiel a Dios, sea responsable y, hermano, Dios lo va a bendecir. Yo no necesito formarle a usted, pero a la gente la entretienen. No, hermano, porque al fin del camino lo que nos interesa no es que al llegar cuando estemos esperando la salvación, Dios diga: apartaos de aquí, tus intereses fueron otros. No, yo quiero que ese día Dios me diga: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya. Hermano, el final del camino queremos oír eso, iglesia. Oh, pero para llegar allá, cuida la presencia de Dios aquí hoy, porque no llegaremos al final sin la presencia de Dios. Así que no te acostumbres a vivir sin ella, porque no llegaremos al final del camino sin la presencia de Dios. Así que, hermano, Usa pensó que por tener el arca en casa de su padre, él ya sabía todo. Eso le pasa a muchos cristianos. No, yo ya sé el pastor cómo piensa, ya sé cómo actúa, yo ya sé cómo es el culto, yo ya me conozco de memoria, yo ya sé a qué horas puedo llegar, yo sé a qué horas comienza. Hermano, no te acostumbres a nada. Vive cada día de tu vida en una relación con Dios. Enamórate de Dios, admira a Dios, alaba a Dios. Cuando llegue a su trabajo, dele gracias a Dios. Terminó su jornada en el día, reconozca a Dios y alabe a Dios, hermano. Amaneció el día, alabe a Dios. No es que yo ya me acostumbré y yo ya sé. No te acostumbres a nada. Vas a comer un alimento, ora a Dios y bendice a Dios. No te acostumbres, es que yo me lo gané, yo trabajé. Hermano, respiramos y vivimos, no por nuestra fuerza, porque el Dios del cielo nos dio la vida. Oh, aleluya, hermanos. No te acostumbres. No te acostumbres, hermano querido, no te acostumbres. Hermano, Usa no vio diferencia entre el arca y cualquier otro artículo valioso. Él dijo: esto es parecido. Su intención de ayudar fue buena, pero hubo una profunda insensibilidad hacia lo sagrado que era el arca. Hermano,
Ya Dios había dicho que esa caja de madera era hecha de madera de acacia, recubierta de oro puro. Dios había dicho que era sagrada y que representaba su presencia. Hermanos, venir a este lugar hoy tiene gran importancia. Yo no sé si usted lo entiende así, pero venir hoy aquí a este lugar tiene gran importancia. Cantar a Dios tiene una importancia grandísima. Alabar a Dios tiene una trascendencia. Los bautismos que vamos a tener el próximo sábado, hermano, eso tiene una trascendencia aquí y en el cielo, aleluya. Hermano, esos bautismos mueven el cielo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Aleluya. Aleluya. Hermanos, los que les han hablado, los que han hecho la refán a las personas que van a ser bautizadas, yo le quiero decir, su tiempo, su trabajo, eso tiene trascendencia aquí y en el reino de los cielos, aleluya. Hermano, lo sagrado es lo sagrado. Y ahí es donde hay gran diferencia, que hay personas que ven muy sagrado lo de Dios y lo acatan y lo respetan y obedecen y corren. Esas personas tienen muchas cosas por delante con Dios, pero hay personas que lo de Dios lo ven como si fuera una recocha, como si fuese algo cualquiera, como si pudiese entrar o salir, hacer, ir o venir. No saben lo que hacen. Yo le decía alguna vez a un muchacho: ten cuidado con enamorar las muchachas de la iglesia, porque tú eres muy picaflor. Y le dije: ten cuidado con ponerte a enamorar a las muchachas de la iglesia, con eso no juegues. Tú crees que enamoras y quiebras un corazón y volteas para donde la otra y quebraste un corazón. Tú no sabes el terreno que tú pisas. Esas niñas tienen algo con Dios. Ten cuidado el día que te fijes en una, de verdad, porque la quieras, pero la vas a respetar. Y dale lugar a esa jovencita. No vayas no pienses que porque conquistas aquí y allá, que tú eres el grande. No, eso se dice allá afuera, pero en las cosas de Dios, esas niñas tienen un valor y una trascendencia que, hermano, son de gran valor y gran estima. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno que lo entendamos. Lo sagrado es lo sagrado, iglesia. Oh, dele gloria a Dios, hermano. No a nuestra manera. Iglesia, el arca no podía ser trasladada como a ellos les parecía. Así que David se dio cuenta que a Dios no le agradó eso. Y David tomó decisiones. ¿Sabe, hermano? En la vida a veces nos hemos equivocado. Usted y yo me he equivocado. Pero cuando nos equivoquemos, tomemos decisiones. Porque la misericordia de Dios está ahí. El problema es cuando uno le pierde la importancia a las cosas de Dios. Así que David se dio cuenta inmediatamente: esto no le agradó a Dios. Se murió uno de mis hombres de más, que yo más aprecio. Usa era apreciado por David. Y David dijo: esto no le agradó a Dios. Hay gente que sabe lo que no le agrada a Dios y siguen caminando para allá. Hermano, lo que no le agrade a Dios, no le insistamos, porque el avisado ve el mal y se aparta. La Biblia no dice que no corremos el riesgo. Sí corremos el riesgo y tenemos momentos difíciles, pero la Biblia dice: el avisado ve el mal, se hace a un lado. El arca, entonces David dijo: no la llevemos. Él la había podido llevar y saltarse lo que pasó ahí, pero David dijo: no llevemos el arca. Dejen el arca inmediatamente, mándenla a otra ciudad. A otra ciudad no, llévenla a la casa de Obed Edom. Manden el arca para allá. Hasta que no arreglemos esto, no volveremos por el arca. Y se devolvió con los 30,000 hombres. Y con todo lo que había organizado se devolvió. La razón, él dijo: a Dios no le agradó. Hermanos,
Lo de Dios es lo de Dios. Yo no sé si usted me entiende esta mañana. Y no sé cuántos conmigo esta mañana tengamos que decirle a Dios, ayúdame a entenderlo. Y no sé cuántos conmigo tendremos que decirle, Dios, perdóname. Y no sé cuántos conmigo esta mañana tenemos que reestructurar cosas en nuestra vida. Pero si queremos la presencia de Dios en nuestra vida, hay cosas que tienen que cambiar, hermano. Actitudes que tienen que cambiar, comportamientos que tienen que, palabras que decimos que a Dios no le agradan. Palabras que usted y yo decimos, pero a Dios no le agrada. Actitudes, comportamientos dentro y fuera de nuestra vida, de la casa, los hijos, la familia. Hay cosas que a Dios no le agradan. Segunda de Samuel capítulo 6 versos 10 al 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y saliendo, de modo que David no quiso traer el arca para sí. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Escuche. Y bendijo Jehová la casa, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Hermanos, Dios bendice donde llegue su presencia. Dios bendice. Amigo que estás aquí y hermano, ¿sabe por qué se pierden tantas cosas en nuestra vida? Y por qué a veces tenemos que trabajar tan duro para alcanzar algunas cosas, y cuando ya llegamos a ellas se nos derrumban. ¿No le ha pasado? Que a veces trabajó bien duro para algo y un momento en la vida todo lo que se había construido se movió y se fue al piso. Porque no contamos con la presencia de Dios. Y humanamente se pueden hacer muchas cosas, pero si no va la presencia de Dios, se van a perder. Por eso tener la presencia de Dios te dará estabilidad, seguridad, confianza, éxito. Amén. Así que David dijo, no podemos llevar el arca. Y canceló todo, hermanos, y dijo no. Pero uno se pregunta, una cajita de madera, desplazar 30,000 hombres. ¿Usted sabe lo que es llevar comida para 30,000 hombres? Comida para 30,000 hombres, agua para 30,000 hombres. Y los animales que llevaban y los instrumentos y los cantantes, todo iba ahí. Y él dijo, se cancela esto. No es a nuestra manera, nos equivocamos. Qué bueno que usted y yo en esta mañana podamos decir, no a mi manera, voy a seguir buscando la presencia de Dios. Lo voy a hacer como el Dios del cielo quiere que yo busque su presencia. Lo voy a hacer con esfuerzo, con dedicación, pero con consagración. Llegaré a orar, llegaré a buscar su rostro. Quiero que me llene con el Espíritu Santo, pero lo voy a buscar. Amén. Hermano, la presencia de Dios en un corazón dispuesto, Dios lo va a llenar. ¿Sabe? Ese día David entendió, y no solo David, también los filisteos habían entendido que el arca representaba la presencia de Dios y que no la podían llevar de cualquier manera. Hermanos, usted es un escogido de Dios, pero eso no se te puede olvidar cuando estés entre tus amigos. Tú eres un escogido de Dios. Es que estoy reunido con mis amigos en el trabajo. Tú eres un escogido de Dios, así estés con tus amigos. Es que estamos aquí celebrando y es un negocio importante y entonces sirvieron whisky. No se te olvide que por encima del negocio y la celebración con el whisky, tú eres un hijo del Dios del cielo que te permitió su nombre en tu vida, y eso tiene trascendencia, hermanos. Pastores, que un whiskycito. Pastor, ese negocio son 500,000 florines. Recuerda quién eres tú.
Es que ese es el problema, es que nosotros medimos las cosas de Dios dependiendo de la circunstancia. No, así sean 500,000, así sea 1,000,000 y dependa de un whisky, entiende quién eres tú y el Dios del cielo te dice, yo prefiero la obediencia que otras cosas. Amén. Hermanos, la presencia de Dios hay que buscarla y hay que hacerlo de manera individual. Escúcheme, ya voy a ir terminando. Segunda de Samuel 6, 12, 13. Vamos a mirar algunos aspectos rápidamente. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. ¿Sabe algo, hermano? Hay algo interesante. David reconoció lo que era la presencia de Dios y David dijo: esa arca hay que llevarla a su lugar. Donde esa arca esté y se viva como debe de ser, Dios va a bendecir ese lugar. Hermano, donde la presencia de Dios, usted se preocupe por cultivar la presencia de Dios en su vida, en sus hijos. Jóvenes, ustedes se preocupan por cultivar la presencia de Dios en su vida, sus vidas Dios las bendecirá. El problema de los jóvenes es que quieren parecerse a los amigos de allá afuera. Y entonces ellos sueñan con un carro y reunirse entre amigos y caminar en un desfile de carros, y no interesa las vulgaridades que digan, ni las atrocidades que digan en ese desfile, ni la cosa que hagan, pero ellos se mezclaron. No, joven, tú no has entendido. Tu mayor riqueza es cuidar la presencia de Dios en tu vida. Oh, aleluya, hermanos. Déjelos a ellos con sus fiestas y sus rumbas. Deje que ellos hagan los desfiles de autos. Eso no te da ni te quita más ni menos. ¿Quién dijo que te hace más? Hermano, guarda tu lugar. Tú eres un hijo de Dios y en ti habita la gloria de Dios. Aleluya, cuídala. No es que me gusta, y es que tú no has entendido lo que significa la presencia de Dios en tu vida. Ella es bendición. David dijo: con alegría y con gozo se fue a traer esa arca. Verso 13, por favor, dice: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos. Hermano, a mí esto, la primera vez que lo leí, me impactó. Porque uno dar 6 pasos es muy breve, hermano. Mire, David, ahora que se fue por el arca, se fue con ese gentío, 30,000 hombres, y llevaban cantantes, músicos, cantores, instrumentos. Pero David dijo: el arca es la presencia de Dios y yo la voy a cuidar y la voy a respetar y le voy a dar su lugar. Así que David dijo: y cuando los que llevaban el arca, ahora ya en los hombros, y habían andado 6 pasos, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos, David los hacía detener y empezaban a adorar a Dios. Había sacrificio. Inmediatamente él sacrificaba un buey y un carnero engordado. Cada 6 pasos. Cada 6 pasos había que detenerse, sacrificar un carnero y sacrificar un buey, y todo el mundo empezaba a cantar y alabar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque David dijo: aquí va la presencia de Dios con nosotros. Yo no sé si usted en esta mañana está entendiendo que en su vida está la presencia de Dios, hermano. Aleluya. ¿Por qué no está de pie esta mañana, hermanos? David se detuvo a adorar y dijo: aquí va la presencia de Dios. Yo no sé si pudiéramos adorar a Dios un momentico esta mañana antes de irnos de este lugar, y que alguien dijera: yo voy a adorar a Dios un momentico. Yo no sé si usted quiera batir sus manos, no sé si alguien quiera pedirle perdón a Dios por la manera en que ha vivido con Dios. No sé si usted en esta mañana reconoce que no le hemos dado el lugar que tiene la presencia de Dios en nuestra vida. Pero esto es muy serio, hermanos. Alguien que alabe a Dios, porque no cierra sus ojos un momento y le dice algo a Dios. Yo no sé usted qué quiera decirle.
si santo, si te alabo, si te bendigo, si le quiere decir que Él es grande. Yo no sé lo que usted quiera decirle esta mañana, pero yo le invito a que le diga algo a Dios esta mañana. Dígale algo al Señor mientras cantamos estas alabanzas. Hermanos, si hay que volver a arrepentirnos, hágalo. Si esta mañana hay que venir a este altar, venga y dígale a Dios: Señor, hoy vengo a cuadrar cosas contigo. Hoy vengo a pedirte perdón, Señor. ¿Sabes, Dios? Perdóname porque yo sé esto y he jugado con esto, Dios. Aleluya. Aleluya. A los filisteos les perdonaron el error, pero a David y a Usa, a ellos no, porque ellos sabían lo sagrado. Sea grata a ti. Dígaselo a Dios un momentico, hermano. Hable con Dios, alábele. Bendiga a Dios esta mañana, bendígalo, hermano. Dígale con el alma: Dios, no hay nadie como tú, Señor. Dígaselo, hermanos. Dígale con el alma: Señor, yo sé lo que tú quieres. Yo sé lo que tú esperas de mí, Jesús. Déselo en esta mañana, hermano. Sienta la presencia de Dios aquí esta mañana. Sienta la presencia de Dios esta mañana. No hay nadie como tú, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Rey de reyes. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Oh, alábelo un momento. Mientras me acerco Alábelo, hermano, a alábelo. tu trono, Alabe a Dios esta mañana. Aquí está la presencia de Dios, aleluya. Rey de reyes, Aquí está la presencia de Dios, hermanos. exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh Dios. Oh Dios. Rey de gloria, Yo me rindo. yo me rindo. Dígale: Señor, yo me rindo esta Rey mañana. del cielo, levanto a Dios, yo me rindo ante ti esta mañana. que mi adoración Sea grata a ti. sea grata a ti. Mi deseo Dios, es adorarte. mi anhelo, Dios. Mi anhelo es tocar tu corazón. Oh Señor Jesús, Adoración sea grata a ti, mi Dios. grata a ti. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. No hay nadie como tú, Señor. No lo hay, Dios. No lo hay, Señor. No hay nadie
Oh, hermano, aquí está la presencia de Dios esta mañana. Señor. Aquí está Dios, aleluya. No hay nadie como tú. Oh, alábelo esta mañana, hermano, alábelo. Dígaselo, Señor, no hay nadie. Está su Espíritu Santo, aleluya. Ahí está su Espíritu Santo, hermano. Ahí está su presencia. Ahí está su presencia, aleluya. Exaltado Dios. Mientras me acerco, Dios, a tu trono, glorifícate, Señor. Glorifícate, Dios, glorifícate, Dios. Glorifícate, Señor, en medio nuestro. Oh, Él es santo, hermano, Él es santo. Él es santo, iglesia, Él es santo. mientras me acerco Él es santo, hermanos. a tu trono, Él es santo, iglesia. glorifícate, Él es santo, hermanos. Él es santo. Rey de reyes, Señor de señores, Él es exaltado, aleluya. exaltado Él es exaltado. seas hoy, mientras me Él es acerco exaltado, hermanos. a tu trono. Glorifica. Glorifícate, Oh, aleluya, aleluya, aleluya. glorifícate, Oh, aleluya, hermanos. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, dile algo al Señor en esta mañana. Dile algo, hermano. Dígale algo. Alábelo usted esta mañana. Alábelo un momento. Alabe su presencia esta mañana. Alábelo. Mírelo a Él con los ojos del Espíritu esta mañana. Míralo con los ojos del Espíritu esta mañana. Contémplalo, hermano, hermana, joven. Aquí está su gloria, su presencia. Aquí está su presencia, hermanos. Al que en el trono está. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor. Santo. Santo. Aleluya. Damos gloria a Él. Aleluya. Por siempre. Y siempre digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Alábelo un momentico, hermano. Sienta lo que canta. Sienta lo que canta. Sienta lo que canta. Siéntalo. Aleluya, siéntelo, siéntelo, joven. Siente la presencia de Dios, siéntela. Siente el Espíritu de Dios, aleluya. Siente el Espíritu de Dios, siéntelo. Shaya Vallisita Bahaya.
Sienta su gloria, hermanos. por siempre. Sienta su gloria. Siempre. Sienta su gloria. Santo, 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 Shaya Vallisita Bahaya. ¿Quién fue quien Ushaya Vallisita Bahaya. Sienta su gloria esta mañana. Sienta su presencia, aleluya. Tú eres digno. Sienta su presencia. Shaya Vallisita. Una bahaya. Poderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Aleluya. La creación le canta, Aleluya. damos gloria a Él. Aleluya, hermano. Tú eres digno Shaya Bahaya. por siempre y Aleluya. siempre. Gloria a Dios. Santo, santo, Dios todopoderoso. Oh, aleluya. ¿Quién fue, quién es y Oh, quién aleluya, vendrá? aleluya, aleluya. Oh, hermano, aquí está el Espíritu Santo. Creación le canta, Aquí está el Espíritu Santo, hermanos. Tú eres digno por siempre Aleluya. y siempre. Oh, aleluya. Dele ese aplauso al Señor esta mañana. Shaya Bahaya. Shaya Vallisita Bahaya. Shaya Bahaya. Está la presencia de Dios, hermano. Aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, alábele, hermano, alábele, alábele. Dele ese aplauso al Señor. Dígale algo. Suena linda la canción, pero ahora dile algo tú. El cántico es hermoso, pero ahora dile algo que te salga a ti, hermano. Algo que te salga a ti del corazón, decírselo a Dios esta mañana. Un aplauso que te salga a ti de la vida, del corazón. Unas palabras que le digas a Dios desde lo más íntimo de tu ser. Aleluya. Oh, te alabamos, Jesús. Aleluya. Te bendecimos, mi Dios. Te glorificamos, mi Dios. Santo, santo, santo. Dios, toda la tierra está llena de tu gloria, Señor. Tu presencia la necesito en mi vida, Dios. Pero nos acostumbremos a caminar sin ella, a vivir sin ella, a no sentirla, Dios. Oh Padre bendito, la necesitamos en nuestra vida, Señor. No a nuestra manera, Dios, no a nuestra manera, Padre bendito. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Dios, no a nuestra manera, Señor. Joven, busca a Dios, no a tu manera. No vivas a tu manera, no hagas a tu manera. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Señor bendito, gracias. Oh, dígale gracias un momentico, hermanos. Qué bueno andar con la presencia de Dios. Cosas van a cambiar en tu vida. Entenderás la razón de la vida. Le encontrarás sentido a la vida cuando camines con Dios y sientas su presencia. Pensarás menos en lo material porque te darás cuenta que lo material es pasajero. ¿Sabe cuándo pensamos mucho en lo material? Cuando no sentimos la presencia de Dios. Pero cuando tú tienes esos momentos y lo entiendes, créeme, tú dirás,
Esto es grande. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Y no lo olvide, necesitamos volver a traer la presencia de Dios a nuestra vida. Amigos, busquen a Dios. No sigas como estás viviendo. Tú tienes que arreglar tus cuentas con Dios. Amigo, no sigas esa vida que llevas. Decídete por Dios. Habrá un final del camino y Dios ese día llamará cuentas. Pero antes que llegue ese día, que tú digas: estoy caminando como Dios dice. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios, hermano. Vamos a orar al Señor por los hermanos que han estado cumpliendo años. Bueno, ya oramos por ellos. Vamos a encomendarles una vez más la hermana Rocío de la Rosa, el hermano Marciano, la hermana Magali. Vamos a orar a Dios en favor de ellos. Vamos a orar al Señor, hermanos, por Mateo. Está de cumpleaños. Yo sí lo vi como inquieto, como que él me quería decir algo. Vamos a orar por Mateo, que cumple años. Que Dios lo bendiga a este niño. Que Dios guíe a su padre y a su madre para guiarle en el camino. Que Dios dé sabiduría, amén. Vamos a orar a Dios, hermanos, y vamos a encomendar a Dios todas las peticiones. Un hermano de la hermana Patricia, llama Ricardo, está en proceso de recuperación, así que vamos a orar a Dios, que Dios lo ayude. Tenemos hermanos que están enfermos, la niña Salomé también, no dejemos de ponerla en oración y oremos por todas esas necesidades. Hay algunas que no las conocemos, pero Dios sí. Pero mire, camine con la presencia de Dios y se dará cuenta que muchos de sus problemas se solucionan. Por eso un hombre dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, ni me saques de aquí. Porque no levanta sus manos al cielo. Señor Jesús, te damos gracias, Dios. Lo más lindo que tenemos, Señor, es contar con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Es verdad que hay cosas, Señor, que nos inquietan, que a veces llaman nuestra atención, Dios, pero en esta mañana ayúdanos. Oh Dios, una vez más fortalécenos y ayúdanos a entender que tu presencia en nuestra vida tiene más valor que cualquier otra cosa, que cualquier otra experiencia, Señor, que cualquier otra comodidad de la vida, Dios. Y ayúdanos a buscar tu presencia, Señor, hasta traerla de nuevo a nuestra vida. Quienes no la hayan vivido, que puedan sentir y experimentar el gozo de tu salvación y de tu presencia en sus vidas, Señor. Te ruego, Dios, restaura a nuestros hermanos enfermos. Te pido por el Señor Ricardo, Señor, sálvalo, sánalo, Dios. Glorifícate en él, Padre bendito, ayúdale, Dios. Oh Padre bendito, te ruego por mis hermanos que están enfermos, que están necesitados, Señor. Glorifícate, Dios. El Señor Huber, Señor, ayúdalo, Dios. Tú eres bueno, Padre bendito. Ayuda a mis hermanos. Tú conoces, Señor, las diferentes necesidades, problemas que hay en tu pueblo. Ayúdanos, Jesús. Bendice tu iglesia, a los que cumplen años, Señor. Bendice, Señor, a la hermana Rocío, al hermano Marciano, a la hermana Magali, al niño Mateo, Señor. Bendíceles, Dios. Bendíceles, Padre Santo. Ayúdale. Glorifícate, guía sus vidas, Señor. Oh Padre Santo, tú eres bueno, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, le queda una alabanza para el Señor. Digamos gloria a Dios, hermanos.